Dios les bendiga, hermanos y amigos de Dunamis 316. Nuevamente estamos con ustedes. Dios Aleluya. le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Y esta que les saluda la hermana Sonia. Y esta es la hermana Liliana. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hacía quizás un tiempito, ¿verdad? Que como que no nos miraban por aquí. Sí, yo los extrañaba. Yo no sé si ellos me extrañaban a mí, pero yo los extrañaba a ellos. Amén, gloria al nombre del Señor. Extrañamos estar aquí nuevamente, aunque siempre, ¿verdad? Como que nos da unos nerviecitos, porque es una responsabilidad la que tenemos, gracias Señor, ¿verdad? De llevar Claro que la sí. palabra del Señor. Y como siempre digo, el Señor nos ha dado esta bendición, este privilegio Amén. de poder compartir la palabra del Señor con ustedes, ¿verdad? De una manera sencilla. Amén, Ujú. para que todos podamos entender y no abarcamos tantas cosas porque el tiempo no nos El daría tiempo en no cada alcanza. uno de los temas, pero ¿verdad? Los saludamos nuevamente y le damos la cordial bienvenida de que nos podamos sintonizar y recordándole que estamos en la ciudad de Milford, en el 202 de la Main Street. Allí estamos en la iglesia Juan 316 a sus órdenes con nuestros pastores Kim Nelson y Aiza Nelson, y diciéndote siempre que si no tienes un lugar donde congregarte, que nos visite y vas a ser bien recibido. Allí nos estamos gozando todos los martes con los estudios bíblicos, los jueves también a las 7, domingo a las 11 de la mañana tenemos el servicio evangelístico, así que te esperamos para que te goces con la bendita palabra del Señor. Aleluya, que estamos viviendo unos tiempos, ¿verdad? Bien peligrosos y nuestro refugio es el Dios de Jacob, el creador del cielo y la tierra. Y hoy le traemos, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo durante quizás 2 o 3 semanas las palabras del Señor, y vamos a estar hablando un poco sobre las dispensaciones, Las las, dispensaciones las bíblicas. Amén. dispensaciones bíblicas, las 7 dispensaciones donde mayormente los teólogos y los estudiosos Ujú, dicen que son 7, algunos dicen que son más, otros dicen que ujú. son menos, No se pero ponen de acuerdo. no estoy de acuerdo. Bueno, uno, ¿verdad? Cada quien tiene unas opiniones, pero el Señor reconocemos, ¿verdad? Que la mayoría de las personas dicen que son 7 dispensaciones y nosotros pues nos vamos a dejar llevar por esa y vamos a estar hablando sobre la primera dispensación, ¿verdad? Que es la dispensación de la inocencia. ¿Y qué entendemos por eso de dispensación, hermana Liliana? ¿Qué es Bueno, eso? gloria a Jesús. Vamos entonces primero, acompáñanos, vamos a hacer una oración en esta hora para que el Señor Sí, tome Señor, control, ¿verdad amén, que sí? amén, De amén, sí. este tiempo tan ameno donde nosotros vamos a compartir acerca, gloria a Dios, de las dispensaciones. Hermano, mire, no se la puede perder. Esto va a estar bien interesante. Amén. Aunque nosotros tenemos un tiempo limitados, nosotros nos hemos preparado con todo nuestro corazón. Amén. Usando la palabra de Dios para activar tu fe. Amén. Porque la palabra de Dios no torna atrás vacía. Y Amén. aunque estemos hablando de las dispensaciones, sabemos de que Dios siempre tiene una audiencia preparada para recibir algo de parte de Dios. Amén. Señor, vamos a dar a la hermana Sonia que haga una oración, por favor. Amén, sí, Amén. Señor. Gloria a Gracias, Jesús. Padre Aleluya. Santo y Padre Eterno, Dios de infinita bondad y misericordia. Te damos todo honor y toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque eres tú quien nos permite estar aquí, Señor. Gracias por tu misericordia y por la Gracias, fortaleza. Jesucristo, Pero Padre. te pedimos, Glorifícate. Padre, que en el nombre de Jesús, tu Manifiéstate, Espíritu Santo, Señor. nos Aleluya. ayude. Danos tú la sabiduría, Glorificado sea tu Padre. nombre. Es tu Espíritu Santo Necesitamos, que nos Señor. Sin ayudaría a ti no podemos, recordar Señor, todas hacer las nada. Tú cosas. eres Y sin nuestro ti nada podemos hacer, ayudador, Señor, Señor. nuestro maestro. Ayúdanos y permite que esta palabra pueda ministrar a Glorificado aquellos sea que tu van a estar nombre. Gracias, escuchando, Señor, Jesús. y que sus vidas sean En el nombre del edificadas Padre, y que a través de estos del Hijo, del estudios, Santo Señor, Espíritu. entiendan el amor tan grande que tú tienes hacia la humanidad. Padre, en el nombre de Gloria a Cristo Jesús, en el Jesús, nombre de Jesús. amén Amén y y amén. gracias. Gloria al Señor. Y como dijo la hermana Sonia, vamos a estar dando una serie, como si fueran unos estudios, pero vamos a estar hablando de acuerdo como el Señor nos dirija, ¿verdad que Amén. sí? Acerca de las 7 dispensaciones bíblicas. Gloria al Señor. Le voy a pedir a la hermana Sonia primero que si puede leer, ¿verdad? El versículo clave de esta noche, ¿verdad? Base a lo que nosotros vamos a hablar en el capítulo 2, ¿verdad? Sí. De Génesis 2:25. 25. Sí, y también tomen nota porque vamos a estar dando unas informaciones muy interesantes, hermano, que usted no tiene que estar en una escuela bíblica, amén, o un instituto bíblico, aquí también se aprende. Y si a usted le gusta la palabra de Dios, este es un tiempo, gloria a Dios, para usted, para que usted se goce. Amén. Y Génesis 2:25, como vamos a hablar de la primera dispensación, ¿verdad? De la inocencia, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Wow, qué tremendo, ¿no?
Y vamos a entender un poquito más acerca de eso, ¿verdad? Porque estamos hablando precisamente de la primera dispensación, ¿verdad? ¿Qué es una dispensación? Bueno, la dispensación es un periodo de tiempo distinto en la historia de la humanidad, donde Dios ha tratado con el hombre de distintas maneras. Amén. Amén. Entonces, hay un total de 7 dispensaciones y en la línea del tiempo, esto está muy interesante, hermano, así que preste atención. El periodo de la inocencia abarca desde lo que nosotros conocemos como la creación de Adán y Eva hasta su expulsión del jardín del Edén. Amén. Dios los puso en un lugar ideal. Amén. Dios hizo todo bueno desde el principio. Amén. Vemos que Él los puso a Adán y Eva, fueron encargados por Dios para que fueran los administradores, amén, de ese lugar, para que cuidaran el jardín. Esas fueron sus responsabilidades, porque todos tenían responsabilidad. Dios tenía la responsabilidad de guardarlos y protegerlos, pero ellos tenían la responsabilidad de guardar el jardín donde Dios los había puesto, Sí, de darle el nombre a los animales. Te recuerdas que Él le mandó, ¿verdad?, esa tarea a ellos, y también de disfrutar la abundancia que los rodeaba, porque ellos estaban rodeados de una naturaleza preciosa. Paraíso. Un paraíso, amén, donde si tenían hambre no tenían que ir a Market Basket, hermana, ni tampoco ordenar en Aldi, ¿verdad que sí? La comida, ellos tenían todo fresquecito y orgánico, 24/7. Aleluya. ¿Verdad que sí? Que si te era a las 3 de la mañana y como que se me antoja, ¿verdad que sí? Es antojito, ¿verdad? Un agua de coco, hermana, y estaba, ¿verdad que sí? El coco, yo creo que hermana Sonia, el coco ya estaba, solamente tocarlo, me imagino yo, ya estaba abierto. No necesitaban un machete. Bueno, ¿verdad? Pero Entonces, ¿qué más tenía el hombre? El hombre tenía un libre albedrío, capaces de amar y de obedecer a su creador. Vivían en perfecta comunión y en perfecta armonía. Ellos escuchaban la voz de Dios audible, cosa que el hombre perdió, porque es difícil solamente a través de la palabra de Dios, a través de un profeta que Dios usa en este tiempo, pero ellos no. Ellos tenían una comunión directamente con el Padre y eran, como yo digo, verdaderamente felices, hermana Sonia. No, no tenían ninguna, ellos no conocían lo que era tampoco la maldad. Amén. No conocían lo que era el pecado, todavía no se había introducido, ni tampoco lo que era la imperfección. Ahorita estamos hablando que eran como niños, realmente sí eran como niños. Yo los veo como niños súper inteligentes, ¿verdad? Que tienen una capacidad de utilizar su cerebro porque no había sido corrompido por el pecado. Pero a la misma vez, gloria a Dios, eran inocentes. Amén, eran inocentes. Es que Dios le dio al hombre, cuando Él lo hizo, ¿verdad? Lo creo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o sea, con una persona pensante, con inteligencia, con voluntad propia, como tú dijiste, lo que le llamamos el libre albedrío, aunque la Biblia, ¿verdad?, no menciona, cita la palabra, pero lo creo en una libertad de que el hombre por su propia voluntad sirviera a Dios. Pero en esa libertad siempre Dios estaba pendiente de su creación. Amén. Y aún hasta el sol de hoy, Dios sigue pendiente de su creación a través de todas las épocas, que es lo que se le llama, ¿verdad?, las dispensaciones. Siempre Dios ha tratado con el hombre, no lo dejó solo a la deriva. Dice, Dios no dejó al hombre solo sin que Dios estuviera pendiente de él. Como tú dijiste, lo puso en un lugar que ideal. A Adán y Eva no le faltaba absolutamente nada. Y le entregó todo, y como leímos aquí, dice que ambos estaban desnudos, como acabamos de leer, y no se avergonzaban, o sea, que estaban en un estado de inocencia. Y yo tengo aquí un significado, ¿verdad?, donde dice inocencia. La inocencia la podemos decir como algo libre de culpa. El hombre fue creado en estado de inocencia, es decir, sin pecado, sin naturaleza caída, puro ante Dios. Fue colocado en un ambiente ideal y fue sujeto a una prueba absolutamente simple y sencilla, porque Dios le entregó todo, ¿verdad? Exacto. Dios es el dueño de todas las cosas. El lugar donde lo puso, esa es la casa. ¿Sí? Y el administrador era Adán y Eva. Exacto. Así que el Señor nos puso en la creación para que nosotros juzgáramos en el verso 1:28, donde dice
cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, dice 1:28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea Ujú. que Dios le dio al hombre de que administrara sus bienes, de que Ujú. lo cuidara. Esto quiere decir, María Liliana, que hasta el sol de hoy el hombre sigue siendo responsable ante Dios de lo que Así es. todo lo que Él nos ha entregado. Estoy de acuerdo 100% con eso. Dios le dio absolutamente todo, pero así como Dios te da todo, también Dios tiene sus reglas. ¿Ves? Sí, Él es el que pone las reglas en el juego. Siempre ha sido así y eso no va a cambiar. no, Amén. Aunque el hombre se rebele en contra, eso está instituido. Él es el creador. amén. Nosotros somos las criaturas. Él es Ujú. el Dios, ¿verdad que sí? Y nosotros somos sus hijos. Entonces, Dios los mandó a ellos que fueron administradores de todo lo que puso ahí. Tienes que cuidarme los animales, tienes que cuidarme el jardín. Amén. No permitir, ¿verdad que sí? Que nada entre, que nada corrompa. Es tu deber, ¿verdad que sí? Responsabilidad. El sacerdote hablando espiritual de ese lugar era él. Ujú. A él se le dio la ordenanza de que estuviera velando. Amén. Entonces el mandato de Dios fue, lo único que le prohibió a ellos es que no comieran, que no tocaran del fruto del árbol de la ciencia del Bien bien y y del del mal. mal. Les dio órdenes y las órdenes de Dios, hermana Sonia, no se pueden negociar. No, Son directas. Amén. No hay que entenderlas. Simplemente Dios lo dijo y tiene una razón por la cual Él lo dijo. Amén. obediencia. Entonces le dijo que podían comer de todo árbol. No es que le Ujú. prohibió a ellos de que no podían comer de una lista, ¿verdad? Interminable. Le dijo, ustedes tienen ahí a su disposición todo lo que Todo. les guste, pueden comer, pero hay uno. ¿Verdad? Esa es la prohibición. La prohibición es que el que está en el árbol que está en el medio de la ciencia del bien y del mal no lo pueden tocar. Entonces, el diablo se encargó de establecer una conversación con el más débil de los dos, digo yo, de cierta forma, ¿verdad? No sé si es que ella estaba no sé si él estaba ocupado en su faena y ella estaba más desocupada, no sé, en verdad podemos especular, pero la cosa es que después de mucho analizar entendió que esa sería la mejor forma de él introducirse y entró un diálogo con la mujer y le mintió, básicamente le mintió porque Ujú. le dijo que no podía comer de ningún árbol. Dios no dijo eso. No. Le comenzó a hablar, hermana Sonia, a la mente de la mujer, ¿verdad que sí? Y a sembrarle la duda. Por Ajá. eso que nosotros no podemos prestarle nuestros Oído. oídos al enemigo. Le dijo dos mentiras. Dios le dijo que de ningún árbol podía comer y olvídate, y si tú comes de ese árbol no ibas a morir. De cierta forma, amén, sí se iban a abrir los ojos de ellos Ujú. espiritualmente, Yes. pero compararse de que iban a ser ellos igual a Dios de ninguna forma, porque dice Mm-mm. que el hombre fue hecho A imagen y semejanza a imagen y semejanza de Dios, pero en cuestión a categoría somos un poco menor que de los ángeles. que los ángeles. Amén. Entonces, nosotros vemos que el enemigo hizo su trabajo y lo hizo bien, porque sembró la mala semilla, contaminó el corazón de la mujer, ¿verdad? Y vemos uno de los versículos más tristes, que es el 3:6, ¿verdad? Que todos conocemos. No sé si quiere leerlo, hermana Sonia. Sí, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió Wow. así como ella. ¿Tú sabes lo que pasa, hermana Sonia? Que el que peca, ya después que peca, pierde de cierta forma esa conexión con Dios. Y cuando tú pierdes esa conexión con Dios, pierdes de cierta forma ese deseo de obediencia. Y ya a lo malo, a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Ujú. Amén. Y comienza a distorsionarte cosas en el corazón del hombre. Comienza a entrar como la corrupción. ¿Ve? Comienza como que poco a poco, porque eso es lo que hace el pecado. Ujú. El pecado te hace ver que no es tan mala la situación. Ujú. Amén. O que es muy común. Y puede gustar porque dice que vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Dice que hay cosas que son quizás, esto lo digo literalmente, pero hay cosas que pueden parecer agradables, pueden ser buenas. Ujú. Y como dice la palabra, dice, todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Primera de Corintios 10:13 dice eso. Aleluya. Entonces, hay cosas que pueden parecer buenas y agradables, pero si Dios dice no, es no. El punto aquí es que ellos desobedecieron y porque vino una tentación que vino de afuera. O sea, la tentación encima, Liliana, no es mala. Porque Jesús fue tentado y la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y conocemos la famosa, ¿verdad?, historia de la tentación, donde de esos 40 días de ayuno, Perfecto. que el mismo enemigo, la misma serpiente antigua que tentó a Eva para que comieran de ese fruto, trató de tentar al Señor, pero el Señor que venció esas tentaciones con la palabra, manteniéndose firme. Solo Dios le había prohibido una sola cosa, como tú dijiste, algo tan sencillo. Pero ¿por qué el Señor puso esa prueba en ellos? Nos hacemos esa pregunta. ¿Pero por qué Dios hizo eso? Mire, hemos dicho que si los ángeles superiores a nosotros pecaron contra Dios, Satanás se enorgulleció, quiso ser como Dios, fue arrojado. ¿Cuánto más el hombre que es menor que los ángeles, que estamos en una condición más débil, por así decirlo? Entonces, ese mismo enemigo que cayó y fue expulsado, vino a verla, como no puede con Dios, vino con aquello que es imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano es imagen y semejanza de Dios, porque Dios nos da un conocimiento, tenemos voluntad propia, somos pensantes, aleluya, que podamos tomar decisiones. Eva y Adán tomaron su propia decisión. No se dejaron gobernar por Dios, la teocracia. Prefirieron una autonomía, gobernarse ellos mismos cuando tenían todo. Entonces, ellos cedieron a la tentación. O sea, la Biblia nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Amén. Porque ya cuando soporta la tentación recibirá la corona de vida. No es que la tentación en sí es mala, todo el mundo viene en tentaciones. Hasta los nenes pequeñitos le vienen las tentaciones. O dicen, no toque, no toque, no toque. Y ellos, ¿verdad?, con la manita van y tocan. Entonces me enseñó, es saber resistir esa tentación. Entonces ellos cayeron, desobedecieron. Y es porque el Señor los estaba probando. Dios sí prueba al hombre. Si me permite, hermana Liliana, en Deuteronomio capítulo 8, Moisés le estaba diciendo al pueblo, recuerda de dónde el Señor los ha sacado. Pero dice, el verso 2 dice, y te acordarás, esto es Moisés hablándole al pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Sabemos la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? 40 años, hemos visto películas sobre eso para aquellos que no conocen. En el desierto dice, para afligirte. Quiere decir que el Señor sí permite las aflicciones a nosotros por muchos propósitos. Así es. ¿Verdad? Para fortalecernos y para saber si nosotros confiamos y esperamos en Él. Para probarte. Mira cómo dice, Dios no tienta a nadie. No, Dios no tienta a nadie. El enemigo te tienta, es el que pero Dios te prueba. Dios te prueba, dice, para saber lo que había en tu corazón. Porque cuando vienen las pruebas es donde se sabe lo que hay en el interior de la persona, cómo la persona reacciona, si va a obedecer o no va a obedecer a Dios. Dice, para probar lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cómo no iba a probar el pueblo de Israel si Adán y Eva, verdad? En aquella prueba tan sencilla. Le fallaron a Dios. El pueblo de Israel estuvo en un desierto. Pero Adán y Eva no. Adán y Eva estaban en un ambiente que quisiera yo estar ahí. Y ellos tuvieron el ejemplo bíblico de Adán y Eva y todos esos hombres que le fallaron a Dios. O sea, ejemplo suficiente para no cometer errores similares. ¿Entiendes? Porque que otras personas cometan errores es una cosa, pero que tú te mires en ese espejo una y otra vez y lo sigas cometiendo, hermano, de verdad que sí, ya eso es otro nivel. No, y a pesar de todo, o sea, estamos hablando de esta cosa no para hacer sentir mal a nadie, es para ver que a través de estas dispensaciones el Señor siguió tratando con el hombre. Los bendecía, estaba con ellos. Vemos, ¿verdad?, el ambiente agradable donde el Señor lo puso, pero también en todas estas dispensaciones vamos a ver que el hombre ha fracasado en todas ellas, pero Dios sí ha seguido siempre trabajando con el hombre a través de estas diferentes dispensaciones, de estos diferentes tiempos en el que el Señor ha tratado, ¿verdad?, con el ser humano y sigue tratando hoy en día con el ser humano de la misma manera. Amén. Entonces, ¿en qué fallaron ellos? Fallaron en desobedecer el mandato de Dios. Amén. En ignorar sus advertencias.
Entonces, sabemos cómo concluyó esta historia. Esta historia concluyó con que el hombre peca y come del fruto prohibido, como ya lo explicamos, y se esconde inútilmente del Señor, porque sabemos que nosotros no podemos escondernos de Dios. Entonces, Dios los descubre, le aplica el juicio a todo el mundo. Hermano, ahí te voy a decir una cosa. A veces pagan justo por pecadores, pero sabemos que pues los juicios de Dios son siempre justos. Sí, Los Señor. justos juicios de Dios. El pecado, yo pienso que lo pudre y lo corrompe todo, hermana Sonia. Absolutamente todo. Donde entra el pecado, amén, lo contamina todo. El pecado lo pudre todo. Sufrieron las consecuencias la naturaleza, el hombre, la mujer, la serpiente. Pero mire cómo es eso, ¿verdad que sí? Entró por una mujer, pero después entonces siguió al resto. ¿Qué tenía culpa la pobre naturaleza? Dime. Las consecuencias, porque todo fue afectado. A veces nosotros pensamos, no, pero si el que hice mal fui yo. Pero voy a poner un ejemplo tan sencillo, Dígame. Marliana. Cuando una persona comete un crimen y sale culpable y va a la cárcel, esa persona no es la única que va a la cárcel y sufre y está No, prisionera. definitivamente. Sufren aquellos que los aman también y se consideran también prisioneros porque sufren Wow. el dolor de esa persona. Wow. Si una persona se enferma, a la otra persona también, mira, le duele. Es que hay unos Wow. sentimientos, hay unas emociones en el ser humano, ¿verdad? Que tienen que también responder. Gloria al Señor. El que no responde eso es porque tiene, ¿verdad?, un corazón quizás endurecido y no le importe. Pero todo trajo consecuencias. Lo que Dios le había dado al hombre, lo puso en un lugar ideal. Dice que esta dispensación terminó con el fracaso del hombre. Ahí fue que Y terminó. fueron expulsados de aquel lugar tan hermoso que Dios le había dado. Ahora tenían que ellos que trabajar la tierra, aleluya, Labrarla. labrarla con Con el sudor de su frente. Ya no, La mujer parir sus hijos con dolor. cada preñarse, los dolores, ya sabemos por qué vienen los dolores al muere y por qué la tierra, ¿verdad?, está sufriendo tanto. Mire, a causa de nosotros mismos, los seres humanos. Pero también ella misma gime a una, ¿verdad? Como lo dice Romanos capítulo 8, porque ella también espera ser libertada, gloria al Señor, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde todo va a ser restaurado como un principio. Pero no quiero entrar mucho en eso porque eso va a ser otra dispensación. Aleluya, pero todo fue afectado. La relación con Dios, perdieron esa inocencia. Cuando el Señor los llamó, porque al aire del huerto el Señor le hablaba, esa comunicación Sí. directamente. Entonces, cuando el Señor los llamó, dice que ellos estaban escondidos. Y el Señor le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas escondido? ¿Verdad? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Si en el 2:25 leímos que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. No había maldad en ellos, estaban en inocencia. Pero una vez que desobedecieron a Dios, conocieron que estaban desnudos. Tenían conocimiento ahora del bien y del mal, lo que el Señor no quería que ellos supieran. Exactamente, porque con esa libertad que tanto anhela el hombre y quiere el hombre, vienen también consecuencias y es un pago, ¿verdad que sí? Que tienes que dar, que al final entonces se arrepiente el hombre, pero ya es muy tarde, ya tienes que lidiar con las consecuencias. Pero mira, esta historia concluyó mostrando Dios su misericordia divina, porque agarró él un animalito y ese animalito utilizó, ¿verdad que sí? Lo mató. ¿Por qué? Para hacer pieles para ellos, ¿verdad que sí? Mira es que vemos cómo es el amor de un padre, para hacer pieles para cubrir la vergüenza, porque ellos sintieron que vergüenza, entonces Dios cubre tu vergüenza, ¿verdad? Eso es como simbolismo de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede cubrir tu vergüenza, la sangre del Señor, ¿verdad que sí? En un corazón que está genuinamente arrepentido. Entonces, a través de la simiente prometida, que era Jesús, el hombre iba a ser redimido. Amén. Porque por sus propios medios, él fue insuficiente. Amén. No pudo salvarse él mismo. Entonces el Señor tuvo que proveer, porque ellos no tenían esa capacidad. Ellos se cosieron hojas, ¿verdad? Ajá, hojas de higuera. Hojas de higuera, pero las hojas no te van a cubrir.
cubrir de las inclemencias del tiempo. Entonces el Señor tuvo compasión, bendito. Eso es todo lo que pueden hacer ellos. Su capacidad no le da a ellos saber de que pueden hacerse este traje, ¿verdad? De animales. Y vemos cómo concluyó, ¿verdad? Que el hombre sí le falló a Dios. El hombre escuchó a quien no tenía que escuchar. Y entendemos que el Señor le dijo, cuando comas si comes del árbol del árbol de la ciencia de bien y mal, ciertamente morirás. Y realmente murió. Entonces, muerte significa separación. Hubo una separación ahí. El pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Mas, sin embargo, a través de la historia, el Señor sigue teniendo misericordia del hombre. Entonces, ellos se escondieron y se hicieron esos delantalitos, ¿verdad? De higuera. De higuera. Pero, como dice que la paga del pecado es muerte, había una deuda. Quien cumplió eso fue Cristo Jesús. Pagó por nuestros pecados. Entonces, cuando el Señor hizo los cubrió con pieles de animal, esto nos está dando a entender que hubo un animal inocente que tuvo que ser muerto para cubrir la vergüenza, la desnudez, no solamente física, sino también que moral y espiritualmente aquel hombre. Entonces, Cristo Jesús es el único que pagó por nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Vida eterna. Pero el Señor ha seguido tratando con el hombre en toda, ¿verdad? A través de la historia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando ellos pecaron y fueron expulsados, aleluya, porque se pierden bendiciones, el Señor no los dejó a la deriva, gloria al nombre del Señor. Vemos que a través de la historia el pecado siguió abundando. Caín mata a Abel, porque es como una enfermedad que fue como una enfermedad ¿verdad? Que es contagiosa a través de la historia hasta el sol de hoy. Todo se originó primeramente en el cielo cuando el enemigo, Lucifer, la rebelión con el hombre que introdujo en la tierra el pecado, la desobediencia de Adán y Eva, las consecuencias que trajo. Mira, amigo que me escucha, Dios siempre quiere el bien para el ser humano y siempre ha tratado con el ser humano a través de la historia y sigue tratando y hasta el día de hoy el Señor sigue tratando con tu vida porque el Señor quiere darte lo mejor. No quiere que tú te pierdas, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero a través de estos estudios de la dispensación vamos a entender el amor de Dios, como tú dijiste, Maraliana, a un principio, que Dios no abandona al hombre. Siempre ha tratado de diferentes formas, porque a través de estas dispensaciones vamos a ver la forma en que Dios ha tratado con el hombre, porque siempre hay un remanente, como estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Antes de la programación, siempre va a haber un hombre, una mujer, fiel. Un remanente fiel, gloria al nombre del Señor, pero Dios le da la oportunidad a todo ser humano que lo conozcan, de que obedezcamos. Mira, el Señor lo que quiere es obediencia. Él dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Amén. Porque el Señor se complace más de la obediencia que de los sacrificios. Y eso es lo que quiere el Señor. No somos perfectos, no estamos hablando aquí de perfección, porque el único perfecto es Jesucristo. Pero el amor de Dios, ¿verdad? El sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad? Cubre esas imperfecciones. Y obviamente cuando una persona sirve a Dios, pues tiene que procurar, ¿verdad?, santificarse cada día más. Pero vamos a ver estas dispensaciones, cómo el amor y la misericordia de Dios ha tratado con el ser humano. Amén. Hemos hablado, ¿verdad?, de la dispensación de la inocencia y cómo ellos perdieron esa inocencia a través de desobedecer la palabra y el mandato de Dios, porque eso es todo, desobediencia. Amén. Dios les bendiga, hermano, y Dios les guarde y le damos, ¿verdad?, la gloria y la honra al Señor. Dios te bendiga. Dios le bendiga.